Zona Franca del Cauca, creando valor para el desarrollo regional. Nosotros cuando llegamos aquí a esta zona del norte del Cauca, era una zona pues que obviamente el gobierno la creó por temas de poca oportunidad para las personas aquí asentadas en toda la región de influencia del país. Hoy esta zona genera más de 5.000 empleos y son beneficiados gente humilde, gente que tenía necesidades básicas insatisfechas. Ingresé en el año 2003 a laborar con la administración en sí. Gracias a Dios la vida personal me cambió totalmente, la forma de vivir era un poquito irregular y ahorita pues he mejorado en muchos aspectos. Y lo que hicimos los empresarios fue comenzar a trabajar muy fuerte de la mano del SENA, de la ANDI, de entidades pues, gubernamentales que nos permitían formar y capacitar a nuestra gente. En el caso particular de Forza, para que me entiendan un poco lo que hicimos, hicimos convenios con el SENA para traer profesores aquí mismo a la empresa nuestra y comenzar a capacitar a nuestras personas. Y hoy tenemos en nuestras empresas ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, administradores, todos provenientes de esta zona que jamás pensaron, porque todos ellos estaban dedicados a su agricultura como cosechadores de caña, como trabajadores en ingenios, etc. Pero hoy ellos hacen parte de este gran motor de desarrollo industrial. La importancia que ha tenido la zona franca del Cauca a nivel social es porque nuestros empleados han podido tener hacia sus familias más bienestar. En la parte profesional han desarrollado competencias con nuestras alianzas estratégicas que es Confacauca, el SENA, y el compromiso e interés de todas nuestras empresas de la zona franca del Cauca para sacar adelante y ser una zona próspera en todos sus aspectos. A manera personal pues me ha permitido a mí pues el desarrollo de culminar mis estudios de posgrado. Cuando llegué aquí tenía una formación intermedia como analista químico, posteriormente pues me gradué como ingeniero y entonces eso me ha permitido pues también tener pues oportunidades diferentes dentro de la organización y eso mismo lo hemos visto pues con las personas que tengo a cargo. Entonces yo creo pues que el tema Zona Franca ha sido pues una oportunidad muy significativa para el desarrollo pues tanto de la región como el desarrollo pues personal de cada uno de los colaboradores. Y eso para mí ha sido muy satisfactorio. Yo digo que es de los aportes más grandes que hemos dejado aquí los empresarios, en el sentido de poder lograr tener hoy una plana muy importante de personas del norte del Cauca, capacitados, preparados, totalmente educados, que pueden afrontar hoy en día cualquier reto de trabajar en cualquier multinacional de cualquier otra parte. Quiero resaltar algo muy importante y es que a nivel del empleo, ¿sí? Estamos generando 5.000 empleos directos, de los cuales el 60% son personas de la región y que en cada una de las empresas, en los mandos medios y altos, se encuentran personas que han sido formadas por las mismas empresas profesionalmente. Tenemos ingenieros, tecnólogos, entonces son 5.000 personas que hoy trabajan en nuestras compañías y las cuales han traído un cambio en su vida, en la calidad de vida que tienen cada una de sus familias y en la misma región.